una mujer vestida del sol. Las Sagradas Escrituras representan por medio de diversos símbolos el remanente fiel de Cristo. Uno de ellos, de acuerdo con la epístola de San Pablo a los Efesios, es el de la esposa. En Apocalipsis 12, una mujer virtuosa es símbolo de la iglesia pura, tal como se describe en Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero cuando la Santa Biblia habla de la iglesia como institución, lo hace en singular. Porque así como hay un Señor, también hay una sola doctrina verdadera. Por eso es tan importante descubrir cuál es la iglesia verdadera que tiene esa doctrina, la respeta y la predica. Y las palabras de Jesús demostrarían que esa iglesia no sería necesariamente la más numerosa. En San Lucas 12:32 está registrado lo que él dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En Apocalipsis 12:1, San Juan dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La mujer pura representa a la iglesia verdadera. El sol representa a Cristo. La luna, que refleja la luz del sol, podría ser el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento que reflejaba la obra de Jesús. Aquí estaríamos frente al símbolo de la iglesia antes y después de la cruz. Las 12 estrellas de la corona estarían simbolizando a los santos apóstoles de Cristo. En Apocalipsis 12, 7 al 9, San Juan vio en visión a un dragón rojo que representa a Satanás, que se rebela en el cielo contra Dios y contra Cristo, arrastrando en su rebelión a la tercera parte de los ángeles. Pero es vencido y expulsado del cielo. Él continúa su lucha contra el Señor aquí en la tierra. Trata de devorar al niño, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Satanás usó a Herodes, que gobernaba por cuenta de Roma, para tratar de matar a Jesús tan pronto como éste nació en Belén. San José y la bienaventurada Virgen María fueron avisados por un ángel y huyeron a Egipto, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento al respecto. Las 7 cabezas que tenía el dragón rojo, que en Apocalipsis 17:9 dice que son 7 montes, han sido identificadas en un sentido derivado como las 7 colinas de Roma. Todos los comentaristas entienden que aquí Satanás está actuando por medio de la Roma pagana, que después que Cristo ascendió al cielo, lanzó su persecución contra la iglesia tratando de destruirla. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Así como el mar representa muchedumbres, el desierto significaría lugares despoblados y secretos. Los fieles de Cristo no podían reunirse públicamente porque los mataban. Si aplicamos a los 1260 días proféticos el principio de día por año, tal como aparece en Ezequiel 4:6 y en otros pasajes bíblicos, estaríamos frente a un período de 1260 años de persecución que se ubican históricamente desde que entró en vigencia el edicto de Justiniano en el año 538 hasta el año 1798, cuando
por intervención de los revolucionarios franceses, caduca el Códice de Justiniano. Durante dicho periodo existían muchas iglesias cristianas que funcionaban abiertamente como organizaciones. No obstante, no podríamos señalarlas como verdaderas, porque Dios dice que durante ese periodo su verdadera iglesia estaba siendo mantenida en secreto. No existía durante ese periodo como organización oficial. Finalmente, el diablo orienta su persecución contra el remanente fiel de la iglesia verdadera. ¿Cuáles son sus características? San Juan dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos son los santos, o sea, el remanente fiel del cual habla Apocalipsis 14:12 cuando dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Usted habrá notado que muchas iglesias guardan la mayoría de los mandamientos, pero aquí no dice la mayoría. Dios revela que los que quedan como descendencia de la iglesia pura guardan los mandamientos de Dios, o sea, todos los mandamientos. La iglesia del Señor habría de ser fiel no solamente de domingo a viernes, sino también el día sábado. En San Mateo 5, 17 y 18, nuestro Señor Jesucristo declara: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en San Juan 14:15 encontramos esta clara definición de nuestro Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No podríamos demostrar que realmente tenemos la fe de Jesús si estamos en contra de la observancia de la ley o aceptamos la modificación de algunos de los mandamientos. Y uno de los principios que en forma específica el Señor pide que respetemos por amor a Él es lo que manda el cuarto mandamiento de la Santa Ley: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y sin duda que al ver a muchos que conociendo este mandamiento no lo respetan, Jesús volvería a decir lo que declaró en San Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Y cuál es el secreto de la victoria del remanente fiel? Apocalipsis 12:11 lo dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuáles son las características identificatorias de la iglesia verdadera? Resumiendo lo investigado en los últimos estudios y en este también, podríamos puntualizar 9 características básicas que las Sagradas Escrituras presentan a fin de que identifiquemos al verdadero remanente fiel. Primero, surgiría como organización después de la era del desierto, o sea, después de 1798. Segundo, surgiría del movimiento de 1844. Tercero, surgiría como resultado del chasco de 1844 predicho en Apocalipsis 10.
así como la iglesia primitiva surgió del chasco de la cruz. Cuarto, mantendría las verdades apostólicas como están en la Santa Biblia, porque tendría la fe de Jesús. Quinto, guardaría los mandamientos de Dios, inclusive el cuarto, que ordena reposar el sábado. Sexto, tendría el espíritu de profecía. Séptimo, predicaría los 3 mensajes del tiempo del fin. Octavo, sería un movimiento mundial y predicaría a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noveno, enseñaría que la salvación se consigue solamente por la fe en Cristo Jesús, pues predicaría el Evangelio eterno. A pesar del profundo respeto que nos merecen las personas sinceras que hay en todos los grupos religiosos, tenemos que reconocer que la única iglesia que cumple con estos 9 puntos básicos es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin duda que teniendo esto en mente y pensando en muchas personas que todavía están fuera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Jesucristo nuestro Señor dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Si en este momento tienes alguna lucha, alguna ansiedad ante la idea de tomar una decisión, recuerda la pregunta sincera que le hicieron a San Pedro en el día de Pentecostés y la manera como él respondió. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el mismo libro de Hechos dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En nuestro próximo tema estudiaremos lo relativo a la bestia de Apocalipsis 13 y el 666. Será un tema realmente fascinante. Sin embargo, antes de separarnos, vamos a orar al Señor para pedirle que te ayude a hacer una buena decisión, la más importante de tu vida: entregarte a Cristo por medio del santo bautismo. Vamos a completar un poco algunos conceptos que nos quedaron pendientes por haber usado mucho tiempo en las diapositivas del comienzo ayer, cosa de la cual vosotros no tenéis culpa, por supuesto. Recordamos que en la profecía de Apocalipsis capítulo 12 aparecía una mujer vestida del sol que era símbolo ¿de quién? ¿De qué iglesia? La iglesia pura, la iglesia fundada por el Señor. Apocalipsis, de acuerdo a lo que vimos en clases anteriores, nos presentaría, de acuerdo a lo que Jesús le dijo a San Juan, las cosas que son, o sea, correspondientes a los días de Juan, las que han de suceder pronto y las que han de suceder después de estas. Por lo tanto, es lógico entender que estas profecías presentan una secuencia, una cadena de sucesos que iban a ocurrir. A través de los 7 sellos y de las 7 iglesias vimos un bosquejo general que Dios hacía, pero a través de Apocalipsis 12 se nos habla de ese dragón, símbolo de ¿quién? Satanás, que se había revelado en los cielos y que fue expulsado del cielo, y entonces trajo a la tierra
el epicentro del gran conflicto entre el bien y el mal. Hemos visto ya entonces que Satanás primero hace guerra contra el Hijo que nos nace como pueblo de Dios, como iglesia, después traslada la guerra contra la iglesia y finalmente la traslada contra el remanente fiel. Para que podamos entender un poquitito mejor este detalle, permitidme, con esto tal vez lo vamos a usar para dentro de un momento, pero si me permitís voy a tratar de encontrar aquí algo que habíamos visto ya cuando estudiamos la profecía de los 2300 días. Recordáis que Apocalipsis hablaba del juicio investigador que ocurriría en el santuario celestial, y la profecía de Daniel nos ayudaba a entender cuándo comenzaría ese juicio. Pero esa profecía tenía otra cosa importante, y es que nos hablaba de un período de tiempo para sellar la visión y la profecía, las 70 semanas de años, que son parte de los 2300 días. Y se le dice a Daniel que además de sellar la profecía, ese era el tiempo para su pueblo, es el tiempo de los judíos, y después de eso empieza el tiempo de los gentiles. En otras palabras, nosotros vemos aquí que el pueblo de Dios viene ya desde la antigüedad. Por eso en el Nuevo Testamento se llama a Abraham el padre de los creyentes, tanto de los judíos como de los gentiles. Nosotros leamos en en Romanos capítulo 9, versículo 5, una declaración importante a este respecto de parte del apóstol San Pablo. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo vino según la carne de los patriarcas, o sea, físicamente hablando, es descendiente de los judíos. Por lo tanto, la iglesia cristiana se constituye en la hora del chasco de la cruz con el remanente fiel que Dios arrancó entre los judíos, y después empiezan a convertirse los gentiles, los otros orígenes étnicos. Por lo tanto, Apocalipsis se dedica básicamente, arrancando de esa corriente que nos viene del pasado, a describir lo que ocurre en la etapa que llamamos el tiempo de los gentiles, pero no son etapas desconectadas unas de la otra. La mejor demostración es la profecía de los 2300 años, que empieza en el 457 a.C. y llega hasta 1844 de nuestra era. Teniendo eso en mente, volvamos ahora a Apocalipsis capítulo 12. La mujer vestida del sol estaba parada sobre la luna. Hemos visto que Cristo es el sol de justicia. Esta mujer vestida de Cristo debe ser interpretada entonces como la iglesia en su fase cristiana, pero que arranca del Antiguo Testamento. Así como la luna refleja la luz del sol, las profecías del Antiguo Testamento, como así también todos los símbolos de los rituales del Antiguo Testamento, eran una especie de reflejo de Cristo, como la luna refleja la luz del sol. Y como está parada sobre la luna, es adecuado decir que esta iglesia está basada en todas las profecías del Antiguo Testamento, y basada en el Antiguo Testamento, ahora proyecta la parte que faltaba. Vestida del sol, vestida de Cristo, vivirá la fase última de la historia del pueblo de Dios. Por lo tanto, el Salvador le fue prometido al pueblo de Dios, que viene desde atrás, desde el pasado, y nos nace en los albores de nuestra era cristiana. Y entonces, cuando nació el Salvador,
Satanás, primero derrotado en el cielo, ahora quiere destruirlo aquí en la tierra. Como no pudo conseguir su objetivo de destruirlo, no logró hacerlo caer en la tentación para evitar que fuese nuestro Salvador y para perderlo a él mismo, y habiéndose ensañado con él en la cruz, aún así no logró hacerlo apartar del objetivo redentor. Y una vez que Cristo pagó la deuda por nuestros pecados, ascendió a los cielos, y entonces decía Apocalipsis que su Hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Entonces encara la guerra contra la mujer, contra la iglesia, por 1260 días o años. ¿Va quedando claro hasta aquí el repaso? ¿Hay alguna pregunta? Dice en la profecía, como habíamos visto, que por 1260 años el dragón iba a perseguir a la mujer, a la iglesia, y que la iglesia en ese periodo huye al desierto, queda escondida como iglesia, no existe como una organización visible, está escondida en el desierto. Vosotros preguntasteis ayer, pero era ya cuando terminábamos y no nos alcanzaba el tiempo, por eso no pude abundar mucho en la explicación. ¿Y cómo sabemos que existió en el desierto? En primer lugar, estaba escondida, no existía como organización visible. Pero tenemos constancia de su existencia por las actas y documentos escritos y labrados por sus perseguidores. Los decretos conciliares donde se perseguía y se condenaba herejes documentan que estaban esos disidentes en relación con la iglesia oficial. Y viniendo más para aquí, el momento más angustioso de esa persecución lo revelaba la profecía de los 7 celios, iba a ser durante el 5.º celio, cuando las almas debajo del altar clamaban con desesperación: ¿hasta cuándo? O sea, es esta fase final que cubre exactamente el período durante el cual la persecución, que ya venía de antes, se oficializa se organiza eclesiásticamente mejor a través de la Inquisición. Por ejemplo, para que tengáis una idea, hay un libro impreso en España, pero donde trata de la Inquisición en el Perú, nada más que en el Perú. Presenta un resumen muy apretado, muy sintético, de las actas del Tribunal de Inquisición. Aunque es muy apretado y con letra pequeña el resumen, el libro tiene este espesor, 1000 y tantas páginas, solo de la Inquisición en el Perú. Por lo tanto, en las actas del Tribunal de la Inquisición y en otros documentos equivalentes y semejantes, al registrar el sumario por el cual condenaron a los que mandaron a la hoguera, etcétera, están documentando que ese remanente escondido y perseguido existía. No sé si va quedando claro. ¿Para cuántos queda claro? Puedo ver las manos. Por lo tanto, aunque bien dijo el profesor y pastor Calonge que la historia es escrita por los que ganan, y siempre los autorretratos, eso no lo dijo él, es la versión apócrifa que yo agrego, los autorretratos se pintan color rosa. En otras palabras, uno siempre trata de pintarse bonito, pintarse bien. A pesar de eso, el testimonio que quedó escrito de que fulano de tal, por guardar el sábado, mostrando una actitud judaizante, fue condenado a la hoguera y en tal día fue ejecutado, etcétera, están documentando que escondido y perseguido estaba el remanente fiel, y documentando la realidad que expresa el 5.º celio, con las almas de los mártires debajo del altar, la sangre de los mártires debajo del altar, clamando a Dios como la sangre de Abel el justo por justicia, y preguntando hasta cuándo, y se le dice un poquito más hasta que se complete el número de los que padecerán por causa de la fe. Profesor, ¿me deja añadir un apéndice histórico nada más? Correcto. Cuando surgen las libertades en Europa a partir de la Revolución Francesa, cuando surge la democracia que ahora conocemos,
Entonces, muchos de esos procesos inquisitoriales, como eran, diríamos, una afrenta, un oprobio ante un desarrollo de la libertad, muchos de ellos fueron quemados y reducidos a cenizas para que las generaciones posteriores no se enterasen de los abusos y de las graves persecuciones contra personas que tenían simplemente una fe distinta a la que estaba establecida oficialmente. A pesar de esas quemas de documentos y de legajos y de cantidad de material que comprometía con la libertad, sin embargo se han conservado lo suficientes para corroborar lo que dice el profesor Belvedere. Gracias por la explicación. Nunca vi más cómodo este tema que aquí, porque tengo siempre a mano la fuente de recursos. A pesar de que la historia a mí me interesa, no es mi especialidad, en el caso de Rafael lo es. Pero os aseguro que estoy tratando de hablar lo más suave posible de un proceso que realmente fue muy grave, tan grave y terrible como para que Dios lo profetizase y como para que en libros como Síntesis de Historia de la Iglesia de Philip Hughes, un historiador eclesiástico católico, el libro está impreso por Editorial Herder de Barcelona con todas las licencias eclesiásticas, o sea, es un libro católico, la tapa en los viajes ya se me deterioró. Es un libro católico impreso por una editorial católica y con licencias eclesiásticas. Presenta las cosas, y aun cuando desde la perspectiva de él trata sin duda de suavizar las cosas, de una manera que para mí hasta me parece que es terrible. Pero no podría explicaros el Apocalipsis que predice esto y ser honesto conmigo mismo y con Dios, si solamente para dejaros a todos contentos no os demostrase históricamente que se cumplió lo que Dios predijo. Por lo tanto, me queda un único camino cuando explico Apocalipsis, y es explicar Apocalipsis y coger la historia y colocar a la par la profecía y la historia y demostrar que la historia corrobora el cumplimiento de la profecía. Vamos a avanzar un poco más. Tenemos entonces aquí que durante 1260 años hasta 1798 el remanente fiel, o sea, los que quedaban de aquella mujer vestida del sol, la iglesia verdadera, no existiría como organización conocida, así reconocida públicamente, porque estaba escondida en el desierto, perseguida. Por lo tanto, todas las iglesias que estaban reconocidas públicamente y que existían como organización legal durante ese periodo, no son la mujer vestida del sol, porque ella estuvo escondida. Esta iglesia surgiría como organización eclesiástica conocida y aceptada, digamos, después de terminar los 1260 años de persecución, después de 1798. Y la profecía de los 2300 días, que hablaba que al llegar el juicio investigador en 1844 en el cielo, en la tierra tendría que haber un remanente fiel que predicase la verdad restaurada, nos ayuda a entender Apocalipsis 10, la profecía que predice el chasco a través del cual surgiría el remanente fiel, y es después de 1798, en 1844, para restaurar las verdades que habían sido echadas por tierra y proclamarlas. ¿Alguna pregunta de este repaso y complemento tratando de apretadamente terminar el tema que dejamos trunco ayer? ¿Estamos con todo en claro? Ahora entonces, en ese caso, avancemos sobre el tema nuevo. Apocalipsis capítulo 11, que estudiaremos en otro día, habla acerca del libro de Dios. Repito, Apocalipsis 11 habla del libro de Dios. Apocalipsis 12
habla del pueblo de Dios. Y Apocalipsis 13 habla de la rebelión contra Dios. Esto nos ayuda a entender que las cadenas proféticas en las que algunos hechos aparecen vez tras vez y se repiten, no son una repetición ociosa que no hacía falta, no es una perogrullada o una redundancia, sino que está destinado a ir presentando desde la óptica de Dios, que es la única que no se equivoca, es la única infalible, presentarnos paso a paso, en forma gradual, sus verdades y ayudarnos a entender cómo se desarrollaría el gran conflicto entre el bien y el mal para que tengamos elementos de juicio suficientes como para tomar nuestra posición de parte de Dios. Repito, Apocalipsis 11 nos habla del libro de Dios. Apocalipsis 12 nos ayuda a entender cuál es el pueblo de Dios. Descubrir en la Iglesia Adventista del Séptimo Día el remanente fiel que está haciendo lo que debía, predicar la verdad completa independientemente de los gustos y los placeres de la gente, amando a la gente, pero enseñando lo que hay que enseñar. Y Apocalipsis 13 revela cuál es el poder perseguidor. ¿Quién era el poder que perseguiría a ese remanente fiel en una actitud de rebelión contra Dios? Esto nos lleva entonces al estudio del tema del anticristo. Antes, sin embargo, permitidme hacer un repaso general de varias cosas. Habíamos visto entonces que a través de la profecía de los 2300 días con sus primeras 70 semanas, se nos ayuda a ver que el tiempo de los judíos eran las 70 semanas, el tiempo de los gentiles, parte del apedreamiento de Esteban, y el Evangelio va al mundo gentil. Las 7 iglesias y los 7 sellos presentan eso, siguiendo la secuencia indicada por Jesús en el sermón profético: destrucción de Jerusalén, tiempo de los gentiles, después una gran tribulación, señales en el sol, la luna y las estrellas, y la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 12 nos mostraba entonces esta fase, el tiempo de los gentiles. Dios, que viene desde lo pasado mostrando lo que vendría, decide ahora dar en detalle el cuadro del tiempo de los gentiles. Y sigue la secuencia indicada por Jesús en el sermón profético y en la introducción de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder pronto, y las que han de suceder después de estas. Relacionadas con la época de Juan, cuando el niño es llevado al trono, se sienta Jesús a la diestra del Padre en el trono en los cielos, y entonces la persecución del dragón, Satanás obrando a través de la Roma pagana para perseguir al remanente escondido en el desierto, y en la época del quinto sello, cuando las almas angustiadas, la sangre de los mártires debajo del altar, clama hasta cuándo. Era la época más angustiosa y terrible de esa persecución, porque es la fase donde se concentra, insisto, en el proceso de la Inquisición. Se le dice que tengan un poco de paciencia. Entonces viene el señales en el sol, la luna, las estrellas, surge el chasco y el remanente fiel para proclamar la verdad. Bueno, vamos entonces ahora a abrir nuestra Biblia para ver cosas que tienen que ver con el tema número 18. En la introducción menciono algo importante, y es que en Apocalipsis 16 habla de que Satanás actúa a través de elementos, instrumentos que él usa para engañar a la gente y a los reyes de la tierra incluso.
Pero cuando Pablo dice que los instrumentos del anticristo se disfrazan como apóstoles de Cristo y como ministros de justicia, tiene que llevarnos a entender que alguna sorpresa vamos a llevarnos al estudiar este tema. Y quiero que leamos ese pasaje de 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios, el capítulo número 11, la página 1074. Página 1074, 2 de Corintios, capítulo 11. Página 1074, versículos 13 hasta el 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque... ¿Se disfrazan como qué? Como apóstoles de Cristo. Obreros fraudulentos, dice... Que se disfrazan como apóstoles de Pero Cristo. antes los llama falsos apóstoles. O Falsos sea, apóstoles. darían la impresión de ser apóstoles de Cristo, pero sin serlo. Sigue leyendo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta declaración del apóstol San Pablo me ayuda a entender que no debiéramos imaginar que el anticristo iba a ser un poder ateo. No podemos imaginar que el anticristo iba a ser un judío de la tribu de Dan, como dicen algunos. No podemos imaginar que el anticristo iba a ser una máquina, como dicen otros. No podemos imaginar que iba a ser un monstruo terrible. ¿Por qué? Porque Satanás iba a actuar a través de instrumentos insospechados, como en el Edén usó una serpiente. ¿Algo más insospechado que eso? Habló la serpiente, milagro. ¿Algo más insospechado que eso? Ahora iba a actuar de otra forma insospechada para la mayoría. Iba a usar gente que se iba a parecer como si fuese apostólica. Iban a aparecer como apóstoles de Cristo. Pero así como Satanás se disfraza como ángel de luz, dice que esos aparentes ministros de justicia, esos que parecían ser apóstoles, eran instrumentos usados por Satanás. Por lo tanto, lo más lógico, permitidme ser bien claro y franco, lo más lógico que podía ocurrir es que nos llevemos una sorpresa hasta incómoda, hasta desagradable, porque por ese camino va la revelación bíblica. No sé si me voy haciendo claro. Vamos a avanzar un poquitito más y descubriremos que el anticristo sería un personaje de origen cristiano. Página 1098. Y es lógico que fuese un personaje de origen cristiano, porque si se iba a disfrazar pareciendo ser un apóstol de Cristo, entonces es lógico que tiene que ser de origen cristiano, o por lo menos muy respetado en la comunidad cristiana. Pero vamos a este otro pasaje, página 1098, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, de acuerdo a las revelaciones de San Pablo. Ahí en la pregunta 1, ¿dónde se establecería el anticristo produciendo la apostasía, o sea, el abandono de la verdad, la caída de la verdad? Permitidme leeros este pasaje. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en los versículos 1 y 2 viene hablando de la venida de Cristo, y San Pablo dice que no se dejen mover tan fácilmente, que en los días de él todavía había cosas que faltaban cumplirse. Por eso en el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, no vendrá Cristo, sin que antes venga la apostasía. Aquí está siguiendo los mismos pasos de los 7 sellos. La iglesia de Cristo en la época del caballo negro iba a entrar en un clima de apostasía, la verdad iba a ser echada por tierra. Después de un largo proceso de apostasía, las señales del fin y la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que viene diciendo San Pablo. Hay coherencia en las profecías bíblicas. Hay coherencia.
porque todas las profecías bíblicas provienen de la mente de Dios que sabe todas las cosas, incluyendo el futuro. Vuelvo a leer y empezar el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Monseñor Dr. Juan Straubiger, ese teólogo católico que he citado varias veces, dice que este personaje, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el anticristo. Y yo creo que él tiene razón. Y sigue diciendo en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto, cuando lo leí hace ya muchos años, me ayudó a confirmar la convicción de que no podíamos esperar que el anticristo fuese un judío de la tribu de Dan, ni el poder ateo, ni el comunismo, nada de eso. Porque se iba a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, o sea, en el mismo corazón de la vida cristiana, en el mismo eje de la cristiandad. Porque hablar que se sienta en el templo de Dios y que es aceptado por la cristiandad como Dios, significa que iba a transformarse en el eje de la vida cristiana. Y es un personaje humano, no es una máquina, porque ahí lo llama el hombre de pecado. O sea, es un personaje humano que iba a tornarse centro de la vida cristiana. Ahora, atando cabos, si en la otra parte San Pablo decía que iba a aparecer un apóstol de Jesucristo, un ministro de justicia, y aquí dice que es un personaje humano que sería aceptado en el templo de Dios hasta con ribetes divinos, darle la adoración que solo se le da a Dios. Entonces no cabe la menor duda, el anticristo surgiría dentro del cristianismo y no sería un ser anónimo que trabajaría bajo cuerda, sino un personaje de mucha vida pública, porque sería aceptado y reconocido. ¿Va quedando claro? Puedo ver las manos de los que les va quedando claro. Vamos ahora, entonces, sabiendo estas cosas, que no son las únicas, hay otras más, pero prefiero en estos temas, además de hablar con más calma que otras veces para evitar herir sentimientos, dar solo lo necesario para aclarar la profecía. No todo lo que hay, sino lo necesario solamente. De todos modos, cuando tengáis alguna duda o pregunta, ejerced el derecho de expresaros. Vamos entonces a ver en Apocalipsis 13, la primera bestia de Apocalipsis 13, la cual justamente representa al poder del que estamos hablando. Página número 1149. Página 1149. Apocalipsis, el capítulo 13, notad cómo ahí aparecen detalles de esa primera bestia simbólica. Veréis una precisión pasmosa. Esos detalles nos permitirán ubicar geográficamente dónde estaría la sede de ese poder que influiría mundialmente y que tendría un poder de eje cristiano. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, si me lo lees, Rafael. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Una bestia que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Allí vamos ahora a comenzar a analizar lo que significa eso y os sorprenderéis. En primer lugar, bestia en el lenguaje profético no es lo que por lo menos los que tienen mi sangre, los italianos, conociera mucho a la madre y no tuviera el mejor concepto de ella. Un insulto pesado. No sé aquí en el pueblo, en el País Vasco si es lo mismo. Más o menos.
Entonces tendré que aclararlo bien, porque si no sería una distorsión a la comprensión profética. Bestia no es un término peyorativo. Bestia no es un insulto. Bestia en el lenguaje apocalíptico es un símbolo de algo, y ya vamos a ver qué es ese algo. Así como el cordero es símbolo de Cristo, pero no es un insulto a Cristo. No es un término peyorativo en cuanto a Cristo, sino que es un símbolo destinado a clarificar una de las facetas más sublimes de su vida y ministerio, como fue el hecho de que se entregó voluntariamente para salvarnos y que su sangre tiene poder para lavar la inmundicia de nuestros pecados, que su muerte nos da vida. Así como cordero no denigra a Cristo, es un animal el cordero, pero no es un insulto decirle que Cristo es un animal. Líbrenos el Señor de una cosa semejante. Es un símbolo profético para hablar de un aspecto de la obra de Cristo. ¿Y qué expresa el símbolo profético bestia? Pongan una marquita porque volveremos, o poned una marquita aquí porque volveremos a este pasaje de Apocalipsis, pero para entender bien de qué se trata, os invito a ir al libro del profeta Daniel, capítulo 7, para encontrar un ejemplo. Daniel capítulo 7, versículos 17 y 23. ¿Qué página era, Rafael? La 822. ¿Tenéis ya página 822, un voluntario para leer capítulo 7, versículo 17? ¿Tenemos alguien que ya lo encontró? ¿Eloísa? Gracias. Son símbolo de poderes, de reyes. ¿Me lees, Rafael, el versículo 23, por favor? Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será un cuarto reino en la tierra. Así que las bestias representan a reinos o a reyes también, pero si son reyes y reinos significan poderes, ¿no es cierto? Claro. Pero léeme de nuevo el 23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esta bestia de aquí nos ayuda a entender que cuando se usa el símbolo de una bestia para referirse a un poder, está hablando de un poder significativo. Porque en este caso esa bestia de la que habla ahí es el Imperio Romano, la de Daniel 7, y fue un imperio significativo, grande, poderoso. Otro ejemplo, en el capítulo 8, versículos 20 y 21, o sea, en la página 823, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. 21, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Alcanzan estos ejemplos para entender que bestia no es término peyorativo, sino símbolo de reino o símbolo de poder. ¿Para cuántos quedó claro? Puedo ver las manos. Avanzamos entonces. Volvamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, o sea, un poder, un gobierno, un reino, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es un poder que se mete en cosas religiosas, por eso al hablar de que incursiona en aspectos de blasfemia, quiere decir que es un poder que tendría que ver con religión también. Aunque un poder no religioso también podría blasfemar, solamente que Monseñor Dr. Juan Straubinger dice en los comentarios aquí que se trata del anticristo. Pero eso no porque lo diga Straubinger. A mí me gusta que Straubinger lo diga, porque a pesar de que él tiene una corriente teológica diferente a la mía, él por un lado y nosotros por el otro, estudiando la misma Biblia, descubrimos las mismas cosas. Y cuando de corrientes opuestas llegan a la misma conclusión, uno tiene más garantía de que la conclusión debe ser cierta. Ahora, notad que hay una clave en Apocalipsis para descubrir que lo que nos está diciendo en ese símbolo
es el lugar donde iba a tener su sede. La clave está en Apocalipsis 17:9, página 1153. Otro voluntario que quiera en la página 1153, leerme en el capítulo 17, el versículo 9. ¿Hay alguien que quiere leer 17:9? Las 7 cabezas son ¿qué cosa? 7 montes. 7 montes. En Apocalipsis 17 está otra mujer iglesia. Es la que no tenía la vida como debía tener, ¿no es cierto? La del capítulo 12 era la pura y aquella es justo lo opuesto, es una prostituta, o sea, una iglesia que se echó a perder. Allá dice que las 7 cabezas donde esa mujer iglesia tiene su sede son 7 montes. Son 7 montes. Bueno, vamos a ver un poquitito acá cosas interesantes escritas por Monseñor Doctor Juan Straubinger. Quiero decir para los que no lo escucharon el otro día que el actual cardenal primado de Argentina es el que firmó las licencias eclesiásticas de este Nuevo Testamento y una editorial católica de Buenos Aires con todas las licencias eclesiásticas es que lo imprimió. Para los que no estuvieron cuando lo expliqué, Monseñor Doctor Juan Straubinger fue director de la Congregación de los Padres del Verbo Divino. Digo que fue porque murió hace poco. Y él fue también, estuvo a la cabeza de ese gran grupo de escrituristas que tiene la Iglesia Católica, los Padres del Verbo Divino. Ahora, aquí notad lo que dice en cuanto a las cabezas. Busco o leo el comentario que hace en el capítulo 17, justamente en relación a lo que leímos recién, que las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se asienta ese poder. Dice, la gran ramera Babilonia es representante del mundo anticristiano, de acuerdo con San Agustín. San Jerónimo dice que es en particular la ciudad de Roma, levantada sobre 7 montes. Así que este hombre cita nada menos que a San Agustín y San Jerónimo. Y San Jerónimo dice que está hablando de Roma levantada sobre 7 montes. Las 7 cabezas, y notad cómo lo decía ahí el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Hay que abrir la mente a las cosas de Dios, liberarnos de prejuicios, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y San Jerónimo, un hombre inteligente, que tenía evidentemente sabiduría, dice que se refiere a la ciudad de Roma. Un poco más abajo, dice, entre la bestia y la mujer hay una unión estrecha, representando ambas la misma idea. La bestia es sin duda la que vimos en el capítulo 13, 1 y subsiguientes, o sea, el anticristo. Hablando de Apocalipsis 13, dice que se refiere al anticristo y que las 7 cabezas son los 7 montes de Roma. Otra declaración. Varios autores cristianos, entre ellos San Roberto Bellarmino, cita aquí uno que fue canonizado por la Iglesia Católica, entre ellos San Roberto Bellarmino, creen que en los últimos tiempos Roma volverá a desempeñar el mismo papel que en el tiempo de los emperadores. Ahora entonces nos empieza a decir que no es la Roma del pasado, y es lógico, porque Apocalipsis no es un libro de historia que cuenta el pasado, es un libro profético que habla del futuro. Lo más ridículo que habría cuando Cristo en Apocalipsis 1 dice las cosas que son, las que han de suceder pronto y las que han de suceder después de esta, es aplicar el criterio preterista de querer mandar todo al pasado. En relación con Juan, era algo que iba a venir en el futuro. Y aquí, con honestidad, esta gente reconoce que habla de Roma, pero la Roma que se echaría a perder hacia el tiempo del fin, no es la del pasado. ¿Y queréis una nota más clara? Escuchad.
hablando de esta bestia en la que muchos ven a un imperio romano redivivo, dice Pirot, era, no es y reaparecerá, etc. En otras palabras, lo que fue el imperio romano en lo pasado iba a ser esta bestia, como una especie de imperio romano redivivo. ¿Queréis una más clara? Algunos queréis, pero no os voy a hacer levantar la mano, porque ya Rafael me va a poner en castigo. No, es una broma, Rafael no me dice nada de eso. Notad, 7 montes, alusión a las 7 colinas de la ciudad de Roma, con la cual todos los autores clásicos y cristianos la han identificado. Esto me gusta más. Quiere decir que los autores clásicos, ni siquiera los cristianos, ya cuando se hablaba de la ciudad de los 7 montes, sabían que es Roma. Y los autores cristianos también. En Argentina hay agencias de turismo que hacen propaganda. Visite Roma, la ciudad de las 7 colinas, o la ciudad de los 7 montes. Porque justamente ahí está el Odión, el monte de los vaticinios, sobre el cual los augures, al partir los animales y sus vísceras, hacían sus vaticinios, los augures de la Roma pagana, y por, no sé si coincidencia o por qué, pero justamente el Estado del Vaticano está construido encima del antiguo monte de los vaticinios. Entiendo que de ahí viene el nombre del Vaticano. Es uno de esos 7 montes. Pero dice, 7 montes, alusión a las 7 colinas de la ciudad de Roma, con la cual todos los autores clásicos y cristianos la han identificado. Pero esta, dice Crampon, un autor católico, no parece personificar a la Roma de los Césares, ni exclusivamente, ni siquiera principalmente. Añade que Elia es la ciudad de los hombres opuesta a la ciudad de Dios. Filón ve en Elia a la capital mística del imperio del anticristo en los últimos días del mundo. Bueno, quise leer esos comentarios, insisto, no porque base mi explicación en ellos, porque la Biblia tiene que interpretarse bíblicamente, sino porque, dado el origen teológico de este teólogo católico, sé que entenderéis como más imparcial la opinión de él al respecto. ¿Va quedando claro? ¿Puedo ver las manos de los que les quedó claro? Entonces, ahora tenemos ubicada geográficamente la sede de este poder, pero todavía veremos más. En la pregunta 12 entonces tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son los 7 montes, son 7 montes. En la nota yo puse otras traducciones católicas que comentan. Comentarios católicos de la Biblia de Nácar Colunga sobre Apocalipsis 13.1, de Straubinger, de Evaristo Martín Nieto y de Jerusalén sobre Apocalipsis 17.1 y 3 informan que los 7 montes identifican a la ciudad de Roma. La pregunta 3 nos ayudará todavía a entender mejor. ¿Qué recibió del dragón de Apocalipsis 12, o sea, de Satanás actuando a través del imperio romano? Recordáis que Satanás usa diversos instrumentos y en el capítulo 12 Satanás actúa a través del imperio romano persiguiendo al pueblo de Dios. Eso ya lo estuvimos estudiando ayer. ¿Qué recibió del dragón del cual viene hablando en el capítulo anterior, del capítulo 12? ¿Qué es lo que recibió? Repito, del dragón de Apocalipsis 12, Satanás y la Roma de los Césares, la bestia de Apocalipsis 13. Volvemos a la página 1150. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, ese dragón del capítulo anterior, Satanás obrando a través de la Roma pagana, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Interesante. Quiere decir que iba a tener su sede en la ciudad de Roma y que iba a ser la sucesora de la Roma de los Césares.
el dragón, Satanás, actuando a través de la Roma de los Césares, le dio su poder y su trono, o sea, su sede y autoridad. Investigad en la historia y descubriréis que no hay cómo equivocarse. No es que tenemos 15 o 20 opciones y vaya a saber cuál de ellas será. Ni siquiera hay 4, ni 2. Hay un solo poder que cuando cayó la Roma de los Césares quedó como poder así, poder con agallas, de veras, como heredera del poder y del trono de la Roma de los Césares. En otras palabras, la profecía nos está diciendo que la Roma de los Césares, que se proyectó en la Roma cristiana, iba a seguir el trabajo que había comenzado Roma en cuanto a poder perseguidor. Eso explica por qué la Inquisición, manejada justamente por la Roma cristiana. Lo que venía haciendo la Roma pagana, perseguir al pueblo de Dios, se prolonga en la otra. Históricamente es muy claro el panorama. Os lo voy a resumir. Allá por el año 330, Constantino, que había dicho que se había hecho cristiano, viendo ya la amenaza de tribus bárbaras y demás, la mayoría de origen germánico, decidió trasladar la sede que estaba en el Imperio Romano, en la ciudad de Roma, trasladarla a la antigua Bizancio. Por lo tanto, en el año 313, le cambia el nombre a Bizancio y en lugar de Bizancio la llama Constantinopla. Evidentemente el ego de ese ciudadano era suficientemente grande como para en vida darle su propio nombre a la ciudad y la transforma en capital nueva del imperio. Dejó en Roma legados imperiales, pero vosotros sabéis lo que suele ocurrir. Alrededor del rey siempre van los que creen que son mejores o el rey llama a los que él cree que son mejores. Y en la ciudad de Roma quedó gente mediocre. Por lo tanto, Roma, la que llamamos ciudad eterna, comenzó a tener un vacío de autoridad. Una ilustración: cuando allá por el 440 Alarico, al frente de los hunos, ese hombre que se jactaba de ser el azote de Dios y que donde su caballo pisaba no crecía más el pasto y que fue asolado, Atila, dije Alarico, Atila. Sabéis que me han invitado estos días a almorzar varios y estoy con dolor de cabeza debido a las cosas tan ricas que me dieron. Así que cada vez que descubras que el dolor de cabeza me mezcla las informaciones, me lo corrige. Atila, el hombre que decía que era el azote de Dios, etcétera, iba llegando hacia Roma. ¿Sabéis lo que hicieron los legados imperiales? Armaron sus bártulos y se largaron de Roma y dejaron a Roma desguarnecida. Y fue entonces el obispo de Roma, era León I Magno, ¿cierto? Que tal vez adecuadamente podría ser considerado en el estilo actual de gobierno de la Iglesia Católica el primer papa, porque hasta entonces no manejaban los obispos de Roma igual las cosas. Sale al encuentro de Atila, a las afueras de Roma, pacta con él y Atila se va con sus tropas y salva Roma. El prestigio del obispo de Roma creciendo más. En verdad, la desintegración del Imperio Romano podríamos considerar que tiene, si quisiéramos encontrarle un comienzo, en esa salida de la capital hacia lo que después se transformaría en la capital del Imperio Romano Oriental o de Oriente. Ahora, después de eso, llega el año 476, Odoacro, al frente de los ostrogodos, entra en la ciudad de Roma y da el golpe mortal al Imperio Romano que ya estaba trastapillando. Y Rómulo Augustulo, ese emperador que casi como burla llevaba así en diminutivo el nombre de dos grandes emperadores del pasado, el fundador de Roma y de Augusto.
Rómulo Augustulo sucumbe ante un reino que no era muy fuerte. Cae Roma, se parte en 10 pedazos. Interesante, los 10 cuernos significan 10 reyes, y Roma, la ciudad de las 7 colinas, aparece con 10 cuernos, ya con coronas allí. En otras palabras, la persecución iba a ocurrir después de la caída del Imperio Romano, y cuando ya tuvieran coronas, esos 10 que gobernarían en lugar de la Roma imperial. Cae Roma, pero no desaparece la ciudad de Roma, y entonces hereda como autoridad moral todo lo que había sido fuerza y poder imperial. Esa ciudad a la que todos los caminos llegan, queda como heredera del poder la sede religiosa, el obispo de Roma. Ese es un resumen apretado. Podría seguir hablando después, como en el año 538, el edicto de Justiniano, diciendo que el edicto trata de muchas otras cosas también, pero que todos los obispos tenían que aprender doctrina del obispo de Roma, y quien no se sujetara a ella sería juzgado y condenado hasta con la pena de muerte. Empiezan los 1260 años de persecución. Muestra que el obispo de Roma va creciendo. Podría hablaros del 606, del edicto de Focas, y podría seguir hablando de Carlomagno en la Navidad del año 800, arrodillándose frente al Papa, quien le coloca la corona allí, proclamándolo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Podría hablaros de la humillación de Canosa, donde el obispo de Roma sube encima de los soberanos de la tierra, y podríamos seguir hablando también de la época de las cruzadas y el cenit de la apoteosis y el poder romano con Inocencio III, pero no es ese el tema de hoy. Habla de un crecimiento de ese poder, de ese eje. Pero la profecía decía que Satanás, actuando a través de la Roma pagana, fue un poder perseguidor. Capítulo 12, persiguió al pueblo de Dios, pero con sustancia, nos aclara Dios ahora en la profecía, mucho de su trabajo a través de esta proyección del Imperio Romano, como fue el sucesor o heredero. La Roma pagana le dio su poder y su trono y su autoridad a esta otra Roma, que tendría 7 cabezas, que son 7 montes, la ciudad de Roma. ¿Va quedando claro hasta aquí? ¿Puedo ver las manos de los que les va quedando claro? Cuando Dios habla es muy específico, es solo buscar en la Biblia el sentido de los símbolos, y cuando encontramos los símbolos uno queda fascinado porque ve que Dios no habla ambiguamente como los adivinos, que la dicen de tal manera como para que no importa lo que suceda, parezca que se cumple. Cuando Dios habla, habla bien claro. Es bien específico. ¿Seguimos entonces? Vamos a la pregunta número 4. Y es la parte que dice que se transformaría en un poder perseguidor y blasfemo. ¿Por cuánto tiempo tendría Roma poder para perseguir al remanente fiel, de acuerdo a la profecía? Estamos otra vez en la página 1150, Apocalipsis capítulo 13. Rafael, ¿me lees por favor el versículo 5? Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses. ¿Y el versículo 7 qué dice? Y se le permitió hacer guerra también contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Durante esos 42 meses proféticos iba a luchar, a hacer guerra contra los santos, y desgraciadamente los iba a vencer. Pero además dice que iba a tener autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Volviendo a la pregunta que no estoy ubicando si está el amigo que le hizo el otro día, de por qué la Edad Media. De acuerdo a la óptica de Dios, al apagar la lámpara la llamamos oscura. Pero desde el punto de vista del poder, nunca durante esa fue tan poderosa, digamos, la Iglesia Católica como en esa época. Es la época de las cruzadas, cuando Federico Barbarroja no tiene ganas de ir a la cruzada, pero tiene que ir igual. Y cuando algunos reyes se le rebelan, no quieren ir a la cruzada, se los excomulga y quedan sin reino. Y si no, pensad en la humillación de Canosa. Y entonces algunos sacrifican reino, todo, pero van. Es
la época en que Roma concibió a Europa como la familia cristiana de la cual él era el padre. Ahí es donde surge el término papa. Los reyes colocados en los distintos reinos, y se desata la famosa querella por las investiduras. ¿Quién manda a quién? Hay reyes que creen que deben gobernar, los obispos tenían que obedecerlos, pero los obispos empiezan a entender que los reyes tienen que obedecer. Y es en esa guerra donde llega a ser, como decía la profecía de Daniel 7, que en algún momento la explicará Calonge, mayor que sus compañeros. Empezó pequeño, pero llega a ser mayor que sus compañeros. Y llega a tener, durante esa época, dentro de los 1260 años, en forma gradual, no solamente que persigue a los que estudiaban la palabra de Dios con otra concepción, sino, y que los vence, sino que llega a tener autoridad sobre las naciones. Profesor Sí. Olivares, los 42 meses son los 1260 años, 42 por 30, que son los meses del calendario hebreo. 42 por 30 multiplica 3 por 2, 6, y 3 por 4, 12, sale 1260, es en la misma cantidad, mismo periodo. Correcto. Ahora, como un elemento comprobatorio, gracias Rafael, vamos a ver esto de los 42 meses con una comprobación bíblica. Lo encontramos de nuevo en Apocalipsis capítulo número 12, versículo 14. En Apocalipsis 12, 14 dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que es otra forma de decir el mismo periodo. Capítulo 12, pero versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Capítulo 11, versículo 3, y le daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y en el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos solearán la ciudad santa 42 meses. O sea, 42 meses por 30, 1260 días, es lo mismo que 1260 días, pero ahora agrego un elemento más que lo manejaremos en la próxima profecía. Tiempo y tiempos y medio tiempo es lo mismo. Entonces, 42 meses o 1260 días, como lo tenemos aquí en el gráfico, el 538, cuando entró en vigencia el edicto de Justiniano, hasta 1798, como habíamos visto ayer, cuando Berthier, general francés, de las tropas napoleónicas, aunque Napoleón estaba luchando en Egipto en ese tiempo, y uno de vosotros adecuadamente dijo, fui a buscar, y Berthier era mariscal, era más que general. Con el perdón de Berthier, que duerme porque se murió, le vamos a dar el rango que le corresponde, mariscal. Berthier entra en el Vaticano en 1798, lleva preso al Papa Pío VI, declara caduco el códice de Justiniano y el poder legal para perseguir terminó. Pero vamos a ver un poquitito más algunas cosas. Tengo unas diapositivas que tal vez, aunque no, me va a pasar igual que ayer si me meto con las diapositivas. Dejaré las diapositivas para mostrar los más puntuales mañana. Había traído diapositivas del Museo de la Inquisición de Ámsterdam, de Holanda. Y también tengo del Museo de la Inquisición de Lima, Perú. Pero las voy a mostrar mañana, porque si no el tiempo no me va a dar para avanzar sobre el tema. Quiero aclarar que la Inquisición no existió durante los 1260 años. El decreto en el 538 dio poder para perseguir, y ese decreto, ese poder se lo fue ejerciendo de distintas maneras, sembrando de mártires las arenas de la historia. Pero ahí por el 1100 comienza a organizarse la Inquisición. El periodo era hasta 1798.
Y por el 1200 y poco, en Tolosa, en España, en distintos lugares, se organiza la Inquisición y finalmente se la generaliza en todo el orbe cristiano. Por lo tanto, los últimos 4, casi 5 siglos, los últimos 5 siglos de ese periodo, funcionaron los tribunales de la Inquisición. El tribunal de la Inquisición recibía denuncias y además inquiría e investigaba, y si encontraba que alguien era convicto de herejía desde el punto de vista de Roma, pues entonces era condenado a martirios y que iban incluso con la muerte en la hoguera. Leed en los diccionarios enciclopédicos, si no leíste eso, ahí aunque sea resumido lo encontraréis. Hay un buen diccionario enciclopédico que Fernando me prestó, estuve viendo allí y aparece bastante. Y hoy, estando en casa de un colega, en el diccionario, ¿cómo era tu diccionario, Paco? Salvat, que es un diccionario enciclopédico muy reducido, aunque breve también explica resumido eso, y como es un diccionario que no obedece a intereses religiosos, tenéis tranquilidad de que es imparcial. Buscad y encontraréis esa información. El suplicio y las torturas fueron por decreto papal incorporadas a los métodos para que confesasen los acusados y demás. Y en autos de fe eran quemados en la plaza pública aquellos que eran encontrados disidentes. Quiere decir que durante los 1260 años se ejerció ese poder, pero la parte más angustiosa es la última, cuando se establece el Tribunal de la Inquisición. Esto coincide, como dije hoy, con la época del Quinto Celio, cuando los mártires claman angustiados el hasta cuándo. Pero es interesante, exactamente a los 1260 años de tener poder para perseguir, es cuando pierde el poder para perseguir. Y la profecía decía que iba a ser así. No es casualidad, es revelación de Dios. Pero además de perseguir, ¿qué haría la bestia símbolo del anticristo? Apocalipsis 13, versículos 5 y 6 nos dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esto tendremos que analizarlo. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, los 1260 años de persecución. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en la tierra. En el cielo, perdón. Es mejor leer de veras y no leer de memoria. Gracias. Ahora, esto tendremos que aclararlo, porque si no lo aclaro va a quedar como que no se dijeron las cosas que están dichas ahí. Hay dos cosas fundamentales. Primero, hablaba grandes cosas, o sea, cosas que suenan muy sublimes, pero aparentemente le quedarían grandes a quien las hablaba, pero al mismo tiempo esas grandes cosas son blasfemias. Evidentemente es un atribuirse cosas muy sublimes y grandes, y en esa misma acción de hablar grandes cosas, atribuirse grandes cosas, ese acto desde la óptica de Dios es considerado como blasfemia. Vamos a los ejemplos más suaves. Sí, escucho. No, pero parece que en aquella época no fue solo la sede de Roma la que tenía Inquisición, también, por ejemplo, mandó quemar a Miguel Servet. Sí, Miguel Servet, que había descubierto la circulación del pulmón hasta el corazón de la sangre, fue mandado a la hoguera por Miguel Servet. Sí. Correcto. Y tengo buenas noticias para ti. Apocalipsis 17 dice que esa iglesia sería madre de otras iglesias que seguirían la misma costumbre. Solo que lo vamos a estudiar en la hoja guía, creo que es la 21. Pero me gusta tener en el seminario gente que hasta se anticipa. Eso que dijiste es justamente lo que veremos, el calco de esa conducta
que aparece descrito en Apocalipsis 17. La otra cosa, los 10 reinos de estos que convendría aclarar un poco. Sí, correcto. En Daniel capítulo 7 aparece eso más especificado, y como entiendo que Rafael en algún momento va a dar un seminario sobre ese Apocalipsis del Antiguo Testamento que es Daniel, aunque tengo material aquí, lo estaba dejando para entonces. Pero Daniel 7 menciona que del Imperio Romano se iba a partir en 10 pedazos, se iban a aparecer 10 reinos. Las 10 tribus, mejor dicho, hubo más de 10 tribus que llamamos bárbaras, que significa extranjeros. Esas tribus extranjeras para el Imperio Romano, muchas las asolaron, pero 10 se establecieron dentro de lo que fueron sus límites. Y aquí tenemos marcado en la ruta que han seguido esos reinos. Los anglosajones, la mayoría de origen germánico, se establecieron en Inglaterra. Los érulos se establecen aquí en la desembocadura del Rin. Los alamanes en lo que es Alemania, los francos en lo que es Francia. Tenemos los suevos que se establecen en Portugal, los burgundios en Suiza, los vándalos que dan muchas vueltas y se establecen en la parte aquí del sur de España, dando origen a Andalucía, la Vandalucía en el origen, el nombre inicial, Vandalucía, y en el norte de África. Los lombardos que se establecen en la región de la Panonia, en el norte de Italia, y los visigodos, los ostrogodos y visigodos que derivan de los godos que habían estado originalmente en esa región. Los visigodos, después de toda su peregrinación por la parte de Grecia, el Peloponeso, venir subiendo aquí, cruzando toda esta región que creo que es de Albania, Abisinia, etcétera, dan vuelta por toda la península y se establece Albania. Y además los vascos, pues a los visigodos que aparecieron por acá. Y entonces, tenemos ostrogodos que estuvieron en este sector. Estos tres, érulos, vándalos y ostrogodos, exprofeso los puse con el mismo color, desaparecieron con cumplimiento de la profecía de Daniel 7, unamente Rafael y Cará. Esos 10 cuernos, 10 reyes, fueron la actual Europa. Y entonces es más significativo. La bestia de 7 cabezas, Roma, que recibe como herencia del Imperio Romano, de la Roma pagana, de la Roma de los Césares, el reino, el poder, el trono y la autoridad, actúa cuando ya están con coronas, ya están actuando esos 10 reinos que dieron base al Imperio Romano. Digo, a la actual Europa. ¿Quedó contestado lo de los reinos? Estudiando Daniel 7 lo entenderéis más porque, no porque no se lo puede explicar ahora, sino que no es el objeto, digamos, más destacado en Apocalipsis. En cambio en Daniel 7 sí, porque habla del cuernito pequeño que arranca 3, que surge pequeño y que llega a ser mayor que los otros. Lo que aquí en Apocalipsis dice que tuvo poder sobre las naciones, en Daniel 7 se lo desarrolla con mucha más claridad, con más amplitud. Si quedó claro, entonces avanzamos de nuevo. Vamos a aclarar un poco esas grandezas que terminan transformándose en blasfemias desde la perspectiva única válida, que es la de Dios. Busquemos, por ejemplo, en la página 1011, página 1011, Hechos capítulo 8, página 1011. Oye, colócame el segundo grupo de diapositivas. La primera la voy a eliminar porque no da el tiempo ahora. Hechos capítulo 8, versículos 20 al 23. La primera de estas cosas que menciono en la nota aclaratoria, repito que tomaré solo los casos más suaves. Claros, sí, pero los más suaves, porque hay otros ejemplos que os perturbarían más todavía. Hay algunas, dice ahí en la nota, hay algunas grandes cosas del papado que para Dios son blasfemias. Por ejemplo, su pretensión de perdonar pecados. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, San Pedro dejó bien claro que él, San Pedro,
no tenía poder para perdonar pecados, que esa era atribución de Dios. Vamos a documentarlo. ¿Tenéis ya la página 1011? Hechos capítulo 8, versículo 20 en adelante, hasta el 23. ¿Quieres leer, Rafael? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Perdón, antes de seguir, aquí viene hablando, después leeréis todo el relato, de Simón, que se había convertido al cristianismo, y él quiso, cuando vio que había poder especial en los apóstoles, pagar para recibir esa bendición. De ahí viene el término que se usa en religión y en teología, simonía, el querer pagar para obtener beneficios religiosos. Claro, esto es delicado porque tenemos que reconocer que el sistema de misas por los muertos y varias cosas así funciona un poco sobre esa base. Se perdió el sistema bíblico de traer diezmos y ofrendas a Dios, pero no en el momento que venimos a pedir algo, traerlo sistemáticamente, y cuando necesitamos una bendición de Dios, pedirla independientemente de todo lo otro. Se cambió un poco por eso de pagar, por eso resultará un poco fuerte lo que leeréis y escucharéis ahora ahí, pero es palabra de Dios. Empieza otra vez el versículo 20. Cuando vio, si quieren leer el 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, San Pedro le aclaró que está mal, le enseñó que no hizo bien, lo amonestó, trató de corregirlo, ¿y qué más hace? Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. San Pedro no le dice, confiesa y luego te absolvo, yo te perdono. Y cuidado que estamos frente al príncipe de los apóstoles. Desde el punto de vista del grupo apostólico, nadie podría dudar que San Pedro sabía lo que era religión. Y San Pedro, en lugar de decir, confiesa que te perdono, dice, arrepiéntete, ruega a Dios, el que perdona es Dios. En realidad, lo que San Pedro está haciendo es coherente, porque en el Padre Nuestro Jesús enseñó a orar, Padre nuestro que estás ¿dónde? No os ofendáis, pero voy a ser gráfico. No dice Padre nuestro que estáis en la parroquia. O sea, no es una confesión a un sacerdote, es una oración ¿a quién? A Dios. Y al Padre nuestro que está en el cielo, entre otras cosas dice, y perdónanos. ¿Queréis otro ejemplo? Jesús en la cruz. El ladrón tenía al pie de la cruz a Juan, el apóstol amado, y a la bienaventurada Virgen María. ¿A quién le habló el ladrón para pedir perdón de sus culpas? ¿A quién? ¿Seguro? ¿Y Jesús qué le dijo? Oye, háblale a mi discípulo Juan, que él te va a perdonar, o si no, entiéndete con mi madre, tiene santidad suficiente para ello. Después ellos hablan conmigo. No es muy burocrático Jesús. No busca el camino de la burocracia. El ladrón le habló directo a Jesús. Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y Jesús le perdonó, pues si no, no le hubiera garantizado estarás conmigo en el paraíso. Igual que la mujer encontrada en el acto del adulterio, le perdonó y dijo, vete y no peques más. Igual que en el caso de aquel hombre paralítico a quien Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. El que perdona, Jesús. Y de paso, notad cómo en la Biblia se considera la acción de un ser humano que piensa que debe perdonar pecados. Página 913. Página 913, San Marcos capítulo 2, página 913, el versículo 7. El versículo 7 dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
bíblicamente, el que quiera perdonar pecados, bíblicamente habla blasfemia, porque el que perdona es Dios. Sí, escucho. Perdón, hay una persona que está interesada que explique dónde viene, que le dice Jesús a Pedro porque ella entiende que él le da poder para perdonar, donde dice, correcto. sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Correcto. Ahora, el decir sobre esta piedra edificaré mi iglesia no significa, no está diciendo tú perdonas pecados, es otra cosa. Ahora, ¿cuántos quisierais que explicase eso? Puedo ver las manos. Y la pregunta es muy seria. ¿Sabéis por qué os pregunto? Porque para explicar eso tendría que explicar la piedra, tendría que explicar Pedro y tendría que explicar... Pero tendría que hacer un paréntesis de 2 o 3 sesiones para explicarlo, porque para explicarlo hay que explicarlo bien. Si queréis, yo puedo hacer lo siguiente. Completar este tema entre hoy y mañana, dar el siguiente y después dedicarme a esos temas de Pedro y la piedra hasta el sábado que me voy, y Rafael completa el seminario después. O sea, no me incomoda, al contrario, me gusta aclarar ese pasaje. Pero si yo lo digo dogmáticamente, no me lo aceptaríais. Para decirlo aclarado, necesito dedicar tiempo. Sí, escucho. Son dos opciones. A mí me agradaría una pregunta tan delicada como esa, tener el privilegio de desarrollarla, no hay problema. Sé que el profesor Calonge lo haría muy bien, además Calonge fue profesor de Apocalipsis en nuestro seminario de Sagunto, también haría bien en completar el seminario, no habría problema. Entonces, os lo digo ahora muy resumido. Ahí no dice tú eres Pedro, tú eres Papa, sino que dice tú eres Pedro. Y conviene no hacerle decir a la Biblia lo que no dice. No dice tú eres Papa, dice tú eres Pedro. Tampoco dice tú perdonarás pecados, dice edificaré mi iglesia. Le da las llaves del reino, pero darle las llaves del reino es dar las llaves del reino. Perdonar pecados es otra cosa. La Biblia no se contradice, y si la Biblia dice que pretender un hombre perdonar pecados es blasfemia, algo quiere decir. Y hasta que os explique el tema de Pedro, hay una cosa indiscutible, y es que San Pedro, cuando se enfrentó el problema, en lugar de perdonar, dijo arrepiéntete y ruega a Dios. O sea, San Pedro sabía lo que Jesús le dijo y sabía lo que tenía que hacer. Y en asunto de perdonar pecados, San Pedro dijo lo que hay que hacer es pedir perdón a Dios. Si creéis que San Pedro fue la cabeza de la iglesia, obedecedle. Porque si no le obedecéis, no lo estáis reconociendo. Si creéis que San Pedro fue cabeza de la iglesia y San Pedro dijo, hay que arrepentirse y pedir perdón a Dios, el que perdona es Dios, entonces creedle a San Pedro. Si no me creéis a mí, creedle a San Pedro. Y si San Pedro dice que eso es lo que hay que hacer, yo lo hago. Sí, te escucho. En un párrafo de la Biblia que no me lo sé de memoria, no sé cuál es, Jesús les da poder para perdonar pecados y para que las cosas que hacen en la tierra se las hagan en el cielo, y lo que les tocará en la tierra se va a recordar en el cielo. O sea, les da poder para perdonar los pecados, yo por lo menos eso lo digo. Para retener. Entonces, para perdonar y Y para retener y también las dos. perdonar. Sí. Estoy entendiendo. Entonces, Rafael, creo que voy a tener que hacer el paréntesis del seminario para explicar eso. En ese caso, para no perder tanto del seminario, yo estaría dispuesto el día jueves, que no teníamos seminario, a tener seminario también. Total, es la última semana que estoy. Entonces, hoy es lunes. Veo que lo del 666 tendrá que dar para mañana, porque no voy a alcanzar a darlo ahora. Entonces, mañana completo esta lección, el martes. Miércoles y jueves podemos estudiar esos temas de Pedro. El viernes y sábado avanzaría en 2 lecciones más sobre el seminario. ¿Estaríamos de acuerdo? Porque yo sé que en la mentalidad
de la mayoría de vosotros, ese es un punto tan delicado que yo sería irrespetuoso si no lo aclarase, y también irrespetuoso si no lo aclarara bíblicamente y con tiempo. Entonces, dejadme terminar entre ahora y mañana este tema, y pasado mañana y el jueves me dedico a los temas de Pedro. ¿Satisfecha? Pero de todos modos, ¿cuántos estáis de acuerdo? ¿Puedo ver las manos? Eso quiere decir que los jueves estaremos aquí. Sí, por lo menos yo voy a estar. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Otra de los problemas en esta línea, página 902, San Mateo capítulo 23, página 902, San Mateo capítulo 23, el versículo 9. San Mateo 23, versículo 9. Notad lo que dice Jesús ahí, leedlo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Jesús dice, no le llaméis, ¿qué cosa? Padre vuestro a nadie en la tierra. Por lo tanto, la Biblia habla de pastores, pero hacerse llamar Padre, me refiero espiritualmente, porque el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, pero eso es padre según la parte física. Yo soy padre, tengo 3 hijos, pero si fuese soltero y honrado no tendría ningún hijo, porque hay solteros que por ahí tienen también. Si fuese soltero y honrado no tendría ningún hijo. Ahora, hacerse llamar espiritualmente Padre es hacerse llamar con el nombre de Dios, pero especialmente cuando es Padre con mayúscula, porque ahí está Padre con mayúscula. Al decir no le llaméis Padre así con mayúscula, estaría diciendo que hacerse llamar Santo Padre es hacerse llamar por el nombre de Dios. Anticristo viene de anti, que significa indistintamente que se pone en lugar de o que se opone a. Hacerse llamar por el nombre de Dios, Cristo puede hacerse llamar porque Jesucristo el Señor, Él es Dios. Pero el que no es Dios, hacerse llamar Santo Padre, cuando el único Padre con mayúscula es el que está en el cielo, dice ahí, no os hagáis llamar Padre, no le llaméis a nadie Padre en la tierra, dice, porque uno es vuestro Padre y está puesto con mayúscula, y ese es Dios. A Él sí oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, esto es para que entendamos que además de la realidad histórica indiscutible, y es que este poder del Vaticano recibió el poder, el trono y la autoridad cuando cayó Roma pagana, y tiene la sede en la ciudad de las 7 montes representados por las 7 cabezas en Roma. Además de ser verdad eso, esto que dice de que y que persiguió también y que organizó la Inquisición también son hechos históricos. Teológicamente está el problema de hablar cosas demasiado grandes, grandezas, pero que se tornan en blasfemia. Y hay otra más, y vamos a verla, por ejemplo, en Efesios, el capítulo 5, la página 1085. Página 1085, Efesios, el capítulo número 5, página 1085, el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Hasta aquí va lindo, ¿no es cierto, colegas? Laura escucha, mujer, me va a respetar. Acá dice que yo soy cabeza. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y notad el paralelismo ahora. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El que se ponga como cabeza de la iglesia se está poniendo en lugar de Cristo. ¿Entendéis ahora mejor lo de anticristo? Lo de anticristo, ponerse en lugar de Cristo, no es un término insultante, pero revela una realidad que Dios dice son grandezas, pero blasfemas. Y vamos a una más, en relación a lo que el homenaje que se recibe. Página 1014, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26.
página 1014. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. San Pedro no permitió que se arrodillaran delante de él. Y vosotros sabéis que parte del ceremonial, cuando se va al Vaticano y se quiere tener una entrevista, esta es el arrodillarse. ¿Me prendéis rápidamente? Quiero compartir unas diapositivas brevemente. El pulsador, por favor. O si no, pásalas tú mismo desde allí. Cuando estuve en el Vaticano, en 1975, además de admirar toda la riqueza histórica y la riqueza artística que hay en el Museo del Vaticano, tuve interés de recorrer, y ver varias cosas más. Interesante como en una de las salas allí, por favor me lo enfocas un poquitito más. En una de las salas allí de uno de los papas, la de Gregorio XIII, el símbolo de Gregorio XIII es el dragón. ¿Por qué? No sé, pero ya que estaba ahí lo fotografié. Sigue pasando, por favor. Pero lo que me interesó mucho fue este tapiz que tenía varios metros, no sé si como 6, 7 metros, un tapiz que representa lo que acabamos de leer recién. Pedro llega, Cornelio se arrodilla delante de él para adorarlo, y Pedro que lo levanta y le dice, levántate, que yo mismo también soy hombre. En una de las, creo que dicen que son 15.000 salas que tiene el Palacio del Vaticano, está este tapiz. Yo mismo lo fotografié. Y mientras yo veía ese tapiz que registra la enseñanza bíblica, en otra de las salas del Vaticano, el que decía ser sucesor de Pedro estaba haciendo al revés que Pedro. En lugar de decir, levántate que soy hombre, dice, arrodíllate que te bendigo. No es risa, estoy hablando en serio. No es risa, estoy hablando de una cosa muy seria. Prended la luz para que veamos una cosa de Apocalipsis al respecto. La luz, por favor, Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 en la página número 1154. Página 1154. Apocalipsis 19, el versículo 10. Estoy tomando solo los ejemplos más suaves porque no estoy queriendo herir. Pero hace unos años, y os voy a decir por qué estoy dando los ejemplos. Hace unos años, explicando este mismo tema, omití por delicadeza toda esta información, y algunos del público dijeron, este hombre ha calumniado, porque ¿cómo puede demostrar que el Vaticano habla grandezas que Dios las considera blasfemias? ¿Veis que no lo demostró? Este hombre miente. Y yo pensé, si la profecía lo dice, esa gente tiene razón, que si yo no lo demuestro, me está faltando algo. Entonces decidí elegir los ejemplos menos hirientes, pero que sean lo suficientemente claros para entender el cumplimiento de lo que dice la profecía. Notad aquí en Apocalipsis 19:10, San Juan dice, me postré a los pies para adorarle, a los pies del ángel, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El acto de arrodillarse ante alguien es un acto de adoración. San Juan ante un hombre no se hubiera arrodillado, pero ante el ángel que le dio la revelación, emocionado se arrodilló. Y el ángel le dice, escucha, yo soy siervo de Dios como tú también. Los ángeles son superiores a los hombres, superiores a los santos, y aún así el ángel le dijo, no, eso corresponde solo delante de Dios. Aún así San Juan, emocionado, en el capítulo 22 lo vuelve a hacer, y el ángel le dice lo mismo, capítulo 22, versículos 8 y 9. Yo, Juan, soy el que dio estas cosas, en la página 1157. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas.
porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El último versículo es uno que leí al principio, y os gasté 10 minutos más sin pediros autorización, porque si no presentaba esos versículos quedaría trunco el pensamiento del comienzo. Vamos ahora a entender mejor el pasaje de la página 1098 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, página 1098. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. San Pablo, hablando de la venida de Cristo, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, sin que se eche a perder la iglesia doctrinalmente, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora podemos entender un poco mejor. Al recibir un homenaje que es un acto de adoración a Dios, tomando el nombre de Santo Padre, el nombre de Dios, y poniéndose como cabeza de la Iglesia, función que es de Cristo, que Cristo es Dios, Anticristos, poniéndose en lugar de Cristo, recibiendo el homenaje que le corresponde a Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y siendo aceptado en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La Biblia debe explicarse bíblicamente, y es muy clara, es muy clara. Por la hora que es, no digo si tenéis preguntas ahora, pero veis que llegamos apenas a la lección, a la pregunta 5. Mañana a las 8 en punto comenzamos de la pregunta 6 para ver lo del 666. Pasado mañana el primer tema sobre Pedro, el jueves el segundo tema sobre Pedro, viernes y sábado sigo con Apocalipsis y lo que yo no alcance lo termina Rafael. ¿Quieres hacer una oración, Rafael? Querido Señor que estás en los cielos, queremos agradecerte por el conocimiento de tu palabra y agradecerte, Señor, que estas cosas con tantos siglos de tiempo tú las hubieses anunciado para que nosotros podamos creer. Ayúdanos, Señor, a poner en orden todos nuestros pensamientos, nuestras vacilaciones, nuestras sorpresas incluso, y permite que, a pesar de todas las cosas, podamos tener un corazón sincero para obedecerte y para seguirte a ti. Queremos, Señor, que tú seas nuestro modelo, nuestro guía. Queremos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y entregarle a Él nuestra vida. Que un día podamos morar para siempre con Él en tu reino. Llévanos con bien a casa, Señor. Guárdanos y tráenos con bien de nuevo para seguir aprendiendo más y más de tu palabra profética. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén.